Esta sección es presentada por Grupo Argos, una multinacional de origen colombiano enfocada en infraestructura y materiales de construcción, propiedad de más de 40.000 accionistas. Grupo Argos, inversiones que transforman. Y saludamos a esta hora al ex canciller, ex vicepresidente, experta en asuntos internacionales, por supuesto, una de las personas más destacadas en esto de la política internacional en Colombia, la doctora Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, gracias por darnos unos minutos. Buenos días. No, Luis Carlos, con el mayor gusto siempre. Muy buenos días a toda su audiencia. Doctora Marta Lucía, la noticia esta mañana es obviamente la conversación que sostuvieron durante media hora, según algunos, más de una hora, según el presidente Gustavo Petro, y el presidente Trump. ¿Cuál es su primer sentimiento sobre esto? Pues Luis Carlos, tengo que confesar que me parece que eso es algo positivo para el país, porque sin duda desactiva esta bomba de tiempo que tenemos por una relación personal pésima entre los dos presidentes, pues está generando dificultades entre dos países. Evidentemente la tensión que existe con Gustavo Petro no es con Colombia, y lo dejó ver muy claramente el presidente Trump cuando desertificaron a Colombia, cuando dijeron claramente que esto era contra el liderazgo político de Colombia, pero esta escalada de tensión no le hace ningún bien a nuestro país. Fíjese que estos días estaba la gente preguntándose si harán una intervención militar en Colombia. Yo creo que ha sido muy bueno que tengan esa conversación, porque en el caso de Colombia, a diferencia de Venezuela, Gustavo Petro es un presidente legítimamente elegido por el pueblo colombiano, aunque no nos guste a los que no votamos por él. Segundo, tenemos unas instituciones que funcionan, la justicia, el Congreso de Colombia, con deficiencias, porque yo quisiera decir cómo hubiera querido ver una comisión de acusaciones actuando como corresponde sobre los temas de financiación de la campaña. La justicia se ha demorado en muchos casos y ha dejado de tomar iniciativa en muchos, pero también vemos cómo ha enfrentado tumbando decretos del gobierno y demás, pero esas instituciones y ese país que funciona con democracia, pues no le permitiría de ninguna manera al presidente Trump hacer acá una intervención armada, ni una extracción, ni nada por el estilo. Yo creo que esta conversación va a permitir que haya un clima por lo menos amable de conversación, que sin duda lo que va a hacer el presidente Trump es aprovechar para exigirle a Gustavo Petro medidas contundentes que demuestren la lucha de Colombia contra el narcotráfico. Y tiene toda la razón, porque sabemos que el tema del narcotráfico es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos, para toda la región, pero especialmente es un tema de seguridad para los colombianos. Entonces yo creo que inclusive a Colombia le conviene mucho que en esta conversación ojalá veamos por primera vez el gobierno de Gustavo Petro tomando medidas serias en contra de la producción de droga, no simplemente ufanándose que es el que más ha incautado droga en todos los tiempos, porque es que obviamente incauta más porque se ha producido más durante su mandato, pero lo que sí queremos ver es que como consecuencia de estas conversaciones hay una decisión contundente de erradicación, de sustitución, sí, y un programa que realmente a Colombia le dé mucho más tranquilidad en ese frente. Doctora Marta Lucía, esta mañana, digamos, el país se divide, y ese es el sondeo que tenemos esta mañana, pero el país podría estarse dividiendo entre aquellos que aseguran que Gustavo Petro claudicó, que él se sintió apretado, que los bombardeos al otro lado de la frontera lo asustaron y que entendió que esto era en serio, que Estados Unidos está en serio, que leyó el indictment o la acusación formal y que dijo, caramba, es tan ambigua que me la pueden aplicar a mí. O tuvo un momento de estadista y dijo, bueno, yo creo que este es un momento en el cual tenemos que manejar las cosas de manera diplomática en el beneficio de todos los colombianos, a pesar de que esto políticamente no me funciona a mí. ¿Cuál cree fue el camino que llevó al presidente Petro a tomar esta determinación? Pues Luis Carlos, yo tengo que decir que un estadista de verdad es la persona que pone los intereses de su país siempre por encima de cualquier interés personal. Gustavo Petro no lo ha hecho nunca en 3 años y medio que lleva al frente del poder. Luego, yo no creo que esto responda a la actitud de un estadista que por fin se despertó en él. Yo creo mucho más en la primera tesis. Es una persona que se dio cuenta que le ha llegado el agua al cuello con Estados Unidos. Es una persona que se da cuenta que la oposición en Colombia se va a dedicar, como sea, a ganarle la elección en franca lid por los medios democráticos a su candidato, que es Iván Cepeda, y está pensando muy bien qué es lo que va a pasar con él
una vez salga en la presidencia. ¿Cuáles son los riesgos que tiene realmente de una judicialización por parte de los Estados Unidos? Y él sabe que el presidente Trump no se anda con jueguitos. El presidente Trump con absoluta seguridad tendrá miles de motivos para que inclusive la pruebita que hizo allá en las calles de Nueva York llamando a la rebelión a los militares americanos, pues todo eso le podría dar lugar el día de mañana a que cuando sea expresidente de Colombia tenga investigaciones. Luego yo creo que la razón que sea no importa, creo más en que esa es la razón verdadera, es pensar en su propia seguridad y en su propio futuro cuando deje de ser presidente de Colombia, pero lo cierto es el hecho. Y en el hecho concreto, el que él haya tomado la iniciativa de llamar al presidente Trump, de pedirle a su canciller que se reuniera ayer con el embajador encargado McNamara. Y ella es la que haya tramitado, obviamente con el embajador McNamara, esta llamada al presidente Trump. Todo eso es una muy buena noticia para Colombia porque eso simplemente nos va a dar a nosotros un tiempo para que aquí a las elecciones del mes de mayo este país pueda seguir avanzando con relativa normalidad una campaña política que es absolutamente inédita en los riesgos que tiene para la democracia y en los riesgos que estamos viendo todos los días de un gobierno que no tiene límites en gastar la plata de los colombianos para hacer campaña, para llenar las plazas como llenan la Plaza Bolívar, para cobrar los impuestos a las malas, para gastarse la plata de las regalías, como lo denuncia el propio exdirector de Planeación Nacional de Gustavo Petro, que dice nunca había habido un gasto tan mal habido de tanta cantidad de recursos como 44 billones de pesos de regalías. Entonces este es un gobierno que no tiene límites y seguirán gastando a manos llenas con tal de ganar la elección. Yo creo que lo que está pasando hoy a Gustavo Petro le ha servido clarísimamente como un mensaje para saber, no se pongan a jugar con la democracia colombiana porque eso tampoco se lo va a tolerar ni los colombianos ni tampoco la comunidad internacional. Entonces yo creo que en últimas la motivación no importa, los resultados son buenos y es que esta conversación de Petro con el presidente Trump y su aspiración a que lo inviten a la Casa Blanca, imagínese usted esta posibilidad, pues va a hacer que se comporte amablemente durante los meses que quedan antes de la elección. Doctora Marta Lucía, quiero conocer su opinión sobre el efecto político de esto para la campaña de Iván Cepeda, para la evolución de la campaña política en Colombia. El presidente Gustavo Petro había utilizado en su gobierno y estaba utilizando de aquí en adelante, pues con la manifestación lánguida que vimos el día de hoy, eso es una demostración de el discurso anti-yanqui como uno de los ejes, ¿no?, tradicionales de su narrativa política. Ahora esto no existe, pues ya se van a conversar y aparentemente quitan el pretexto. Ya no tiene ese pretexto. ¿Eso cómo cambia la dinámica política, cree usted? Bueno, la verdad es que yo creo que a él se le cayó, por supuesto, el argumento anti-yanqui, que es con lo que alborota todas esas masas progresistas, comunistas, marxistas, porque eso es lo que hay en la candidatura de Iván Cepeda. Es un comunista, marxista, que sabemos que sería seguir en el desastre para Colombia. De tal manera que se le cae el argumento, pero por otro lado, estoy totalmente convencida que políticamente Gustavo Petro va a empezar a jugar de pronto a dos bandas y a calcular entonces cómo de pronto una mejor relación con Estados Unidos le implica menos riesgos a él en el futuro para lo que puede ser también su propia situación jurídica frente a los Estados Unidos, de tal manera que yo creería que eso va a hacer que se modere un poco. Creo que de todas maneras vamos a seguir viendo el Petro activista, el Petro violando todos los días las disposiciones legales de Colombia que le prohíben a los funcionarios públicos hacer campaña. Él la está haciendo todos los días de frente, va a seguir haciendo campaña, pero con una característica, va a estarse victimizando, como lo vimos en el día de hoy. También él entonces muestra, es que mire todo esto tan injusto, no han tenido ninguna prueba contra mí, eso es la derecha colombiana que fue a decir mentiras contra mí en Estados Unidos. El presidente Trump se ha dado cuenta que todas esas mentiras, este va a ser el argumento, y eso pues obviamente ensalzándolo con toda su dosis de información errónea, de información a medias, de su información manipulada, mostrando que Colombia está pues en el paraíso, que tenemos una tasa de crecimiento, que ha bajado el desempleo, que tenemos menores homicidios, cuando todo eso son verdades a medias, porque es que las estadísticas
muestran, por supuesto, una disminución en el desempleo. ¿Por qué? Porque simplemente hay menos gente que está en la calle buscando empleo, pero ha habido muchísima más gente que ha pasado de tener un empleo formal a la informalidad, que esa es la precariedad del 60 y pico por ciento, tal vez 64% de los colombianos hoy por hoy, gente que no tiene en este momento cómo pagar su seguridad social, que no tiene ninguna garantía de tener un empleo dentro de 6 meses. Entonces él se ufana que ha bajado el desempleo, pero por otro lado se queda callado sobre la informalidad. Dice que ha bajado los homicidios, pero se queda callado sobre el aumento disparado de las extorsiones en el país. Un montón de gente que está amenazada de muerte por todas estas mafias criminales que hay por Colombia. Entonces vamos a ver un Petro activo en política, repito, desafiando todas las leyes que prohíben la participación política, tratando de lograr que su candidato tenga un mejor espacio gracias a los supuestos logros de su gobierno, y además mostrándose que ahora él va a querer hacerle creer a los colombianos que es el mejor amigo de los Estados Unidos, cosa que pues nadie le va a creer, pero que pues obviamente los colombianos sabemos perfectamente que él va a querer utilizar a su favor. Por eso es tan importante que aquí esta unidad de la que se está hablando sea una unidad de verdad. Primero, una unidad con propuestas a los colombianos, una unidad realmente de compromisos comunes de quienes hagan parte de esa consulta, una unidad en donde ojalá realmente Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella entiendan todos a una. Acá se trata de derrotar un modelo chavista, madurista, comunista, marxista, que nos quieren imponer en Colombia y que ya vimos que destruyó a Venezuela y que quieren también destruir a Colombia. Aparte de la llamada, que también es efecto, y creo que en esto coincidimos los dos, del bombardeo, de la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, aparte de ese efecto, ¿qué otros efectos tiene en la campaña política, cree usted, el accionar de Donald Trump contra Venezuela, contra el cartel de los soles, contra el narcotráfico? ¿Cree usted que de alguna manera quedan como en aviso los narcotraficantes colombianos, queda en aviso Iván Cepeda, los nexos de las FARC, el ELN? ¿Marca una dinámica diferente al saber que al otro lado sí hay una piraña que no es mueca y que sí muerde? Sí, Luis Carlos, aunque yo en eso tengo que decir que soy un poco menos optimista, porque al final del día toda esta gente que está atomizada con todas las redes de criminalidad que ellos manejan, en donde tienen una mano en el narcotráfico, pero también en el contrabando, pero también en el tráfico de personas, pero también en el tráfico de oro y tantas cosas, esto es una gente que desafortunadamente se multiplicó durante los 3 años y medio del gobierno de Gustavo Petro. Hoy estamos hablando de cerca de 29.000 personas armadas en Colombia. Esto es absolutamente aterrador, y estamos hablando de un número igual seguramente de personas que están menos visibles, pero que hacen parte de todas estas redes criminales. Y a mí lo que me preocupa mucho es cómo van a tratar de influir en el voto de los colombianos, cómo la coerción, cómo obviamente toda la presión que ejercen sobre ciertas poblaciones, ellos van a tratar que se traduzca en más votos para Iván Cepeda. Ahora, yo sí creo que esta gente quedó notificada que Estados Unidos se está moviendo y se va a seguir moviendo en ese frente, pero ellos saben que Estados Unidos no va a hacer una operación militar en Colombia, no mientras tengamos un gobierno legítimo, porque fue elegido, no mientras este gobierno empiece a portarse docilito y a mostrar que sí va a combatir el narcotráfico. Pero insisto, el problema es que ya todas esas estructuras están en el territorio, están perfectamente claras de que en un proceso de elección movilizan a la gente a las malas, y ahí es donde vamos a tener realmente que lograr que la registraduría, las autoridades electorales, pero sobre todo, querido Luis Carlos, la ciudadanía, se muevan, así como organizó María Corina esos comanditos en Venezuela. Acá necesitamos un ejército de colombianos defendiendo las urnas, armando las redes de testigos electorales en todos los puestos de votación. Acá no se trata que sean los testigos de Iván Cepeda, los testigos de Abelardo, los testigos de Sergio, los testigos de Paloma o el que sea. No, tenemos que lograr que haya unos testigos de todo lo que es la democracia colombiana, cuidando cada puesto con lupa para evitar que acá también nos quieran hacer en la elección
todo lo que ellos desafortunadamente hicieron en Venezuela y lo que nos están planeando hacer acá en Colombia. Yo sé que ha habido mucha información, inclusive gente de inteligencia que ha recibido información de cómo quieren, por ejemplo, el día de las elecciones empezar a generar caos en los puestos de votación que votan más por candidatos de derecha, que van a querer generar caos en puestos de votación donde eventualmente pueden llegar inclusive hasta destruir urnas electorales. Entonces acá vamos a necesitar tener una policía organizada que sepa que no puede haber absolutamente ninguna tolerancia frente a los delitos electorales, ni mucho menos una ciudadanía que vote y se vaya a su casa tranquila a ver Netflix, sino una ciudadanía que esté en la calle cuidando en esos puestos de votación todo el tiempo que sea necesario para que sepan que hay un ejército de colombianos defendiendo la democracia y cuidando a Colombia. Creo que eso es tal vez una de las cosas más importantes de cara a las próximas elecciones. Le voy a dar un dato que estoy seguro que usted lo conoce, pero tal vez nuestra audiencia no. ¿Sabía usted, doctora Marta Lucía, que hay estudios que aseguran que en las mesas de votación de las elecciones pasadas, donde hubo mayor anulación de votos, ganó Gustavo Petro? No estoy sugiriendo que haya habido fraude, no. Lo que estoy sugiriendo es que en la mayoría, lo que estoy diciendo es que en la mayoría de las mesas de votación en Colombia, donde hubo anulación de votos, ganó Gustavo Petro. Hay estudios que muestran el tema. Luis Carlos, yo realmente creo que estamos claros los colombianos en que donde hay caos, siempre le conviene a los que están realmente en contra de nuestro sistema democrático, a los que quieren subvertir el orden, a los que quieren obviamente llegar a un sistema de anarquía que se legitime y que termine finalmente con esta democracia. Entonces yo no tengo la más mínima duda que donde anulan votos y en donde hacen desastres el día de las elecciones, pues entonces los que terminan siendo mayoritarios son los más cercanos a todo ese caos que nos quieren implantar, y en ese caso pues se llamaba Gustavo Petro y sus seguidores. En el siguiente el proceso será Iván Cepeda y sus seguidores. Por eso es que tenemos que estar advertidos, y las autoridades y las instituciones de Colombia, porque hay otra cosa, Luis Carlos, nosotros estamos acostumbrados a ver jefes de Estado que de verdad se la juegan por defender la institucionalidad y la democracia, jefes de Estado que reúnen a sus comandantes militares, a los de policía, a los ministros de justicia, se reúnen con el registrador, mandan a todos los ministros a estar realmente trabajando para prevenir y cuidar la democracia. Este no es el caso de Gustavo Petro. Este es un presidente que es totalmente indolente con los militares, absolutamente indolente con la policía, que no da línea, que de verdad muestre claramente que la voluntad presidencial es cuidar el proceso y defender la democracia. Entonces acá cada uno de los que están al frente de esas instituciones le toca escoger constitución en mano y ley en mano y aplicarla, porque esa es su obligación constitucional, reciban o no la orden del presidente de la República. Es como le pasa al ministro de la Defensa. Yo me pregunto, por ejemplo, el ministro de la Defensa, si nosotros el sábado recibimos a las 4 de la mañana la noticia de lo de la extracción de Maduro, ¿será que desde las 5 de la mañana ya dieron órdenes de cubrir toda la frontera con Venezuela para evitar que se nos entren los del ELN para Colombia? Es que ese es un grupo binacional que tiene miembros de Venezuela y de Colombia, que actúan los dos países por 3 años. Entonces, que si el presidente Petro no le dio la orden, no importa, señor ministro de Defensa, tiene que cuidar la frontera, tiene que evitar que se nos entren toda esta cantidad de maleantes al país, porque lo que está pasando en el Catatumbo pues nos muestra claramente que él sigue siendo una zona absolutamente riesgosa para el país, y allí donde confluyen los intereses del narcotráfico, las disidencias de las FARC y el ELN, pues necesitamos que todas las autoridades estén muy atentas a cuidar ese proceso electoral, y eso lo tienen que hacer acompañados de una ciudadanía viva que cuide la democracia colombiana. Entonces creo que esa información que usted tiene, que es muy importante, ojalá que los colombianos la conozcan para que sepan que ningún desorden que suceda antes o durante las elecciones es casual. Todo tiene un propósito calculado de generar el caos en favor de quienes quieren acabar con esta democracia.
Pues doctora Marta Lucía, como siempre es un placer tenerla en el programa, le agradezco mucho por su tiempo, es usted muy amable, muy gentil. Carlos, con muchísimo gusto. Un abrazo y bueno, todo lo mejor este año para usted, para su familia, para este maravilloso programa suyo y toda esa capacidad de análisis tan valiosa que todos los días nos ayuda a hacer. Mil gracias, Luis Carlos. Muchas gracias, doctora Marta Lucía, lo mismo para usted. Hasta luego. Esto es Vélez por la Mañana, lo que pasa, lo que importa, lo que otros no cuentan. Esta sección es presentada por Grupo Argos, una compañía que está acelerando su crecimiento con una nueva plataforma de agregados del Caribe hacia Estados Unidos, la expansión en energía solar, vías y aeropuertos. Grupo Argos, inversiones que transforman.